apasionante para mí, ¿no? El tema de tributación. Como contadores nos podemos ceñir, ¿no?, a muchas especialidades, ¿verdad? Nos podemos ceñir a una especialidad, por ejemplo, en tributación, podemos llevar todos, digamos, nuestros conocimientos también a ser especialistas en auditoría, en finanzas, en comercio exterior, en costos. Entonces, tenemos muchas opciones para que como profesionales nosotros nos especialicemos. El tema de auditoría en nuestro país es muy importante. Yo quisiera hablarles, ¿no?, en el tema tributario, muchos lo conocemos, lo aplicamos, pero yo quiero pedirles, y yo voy a tratar el tema de interpretación, voy a tratar el tema tributario como un tema de evaluación, no lo que me diga la ley, ¿verdad? Porque si no, yo entro y leo la ley y ya está. No, vamos a analizar el tema de la tributación, el tema de la política fiscal dentro de las actividades, y vamos a también a ser críticos, porque como profesionales también nos lleva a ello, ¿sí? Muy bien, estimados, entonces voy a proyectar. Listo, soy coanfitriona. Perfecto. Vamos a poner presentación. Muy bien, estimados. Como les comentaba, ese tema de tributación y de la política fiscal es un tema apasionante en nuestro país. Según una evaluación que se hizo, ¿no?, con el Colegio de Contadores, se estima que más del 70% de contadores nos especializamos en el tema tributario, ¿no? Es ahí la importancia también que radica este tema, pero no es el tema de aplicar este trabajo en calcular impuestos, en determinar cuánto es lo que voy a pagar, porque ese en sí no debería ser nuestro trabajo como contadores. Deberíamos de aplicar y trabajar planeamientos tributarios, por ejemplo. Qué importante eso, ¿verdad? Proyectarnos, no necesariamente. Voy a, un segundo, voy a desactivar los audios. Ahí está. Lizeth, si me ayudas, por favor, con los audios. Sí, doctora, sí. Sí, vamos a ver en ese tema de la tributación, un tema de planeamiento tributario, ¿verdad? ¿Y qué es un planeamiento tributario? Nos enfocamos que son todas las acciones, actividades que vamos a desarrollar, no solo del área contable, porque en este planeamiento tributario abarca toda la empresa, todas las áreas. ¿Y con qué finalidad hacemos un planeamiento tributario? ¿Para no pagar impuestos? ¿Tú crees que será el fin, no pagar impuestos? Sí. ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿A quién le gusta? Está un poco complicado si decir que me gusta, ¿no? Porque el tema de tributos, como su nombre lo dice, y lo vamos a ver más adelante, es un tema de imposición, es un tema de presión hacia el contribuyente, ¿no? Entonces, pues no me gusta pagar impuestos, sí, pero de acuerdo a las operaciones que realizamos lo tenemos que hacer. En este tema de planeamiento tributario vienen a ser las acciones que realizamos con la finalidad de pagar, sí, de pagar el mínimo, ¿no?, que corresponde, pero legalmente, no evasión, ¿eh? No estoy hablando de evasión, sino aplicar las disposiciones legales, como en el tema de exoneración. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, Rosario, ¿y cómo aplico el tema de planeamiento? Pues tenemos que conocer muy bien las leyes tributarias y aplicar, por ejemplo, el tema de exoneraciones, que lo vamos a tratar también aquí, el tema de inafectaciones también, ¿no? Ver por qué lado, el tema de no domiciliados, de qué lado puedo
pagar menos impuestos, pero legalmente, ¿sí? Como contadores tenemos que ser muy técnicos, ni SUNAT, ni empresa, muy técnicos, pero si podemos ayudar a la organización para que pague el mínimo de impuesto que corresponde, hay que hacerlo. Cuando hablamos del tema tributario, ¿no? En el Perú es importante hablar un poquito de historia, ¿no? Desde la época de los años 1990, ¿no? En la época de Fujimori había un tema de finanzas públicas, un tema de tributación demasiado engorroso, que incluso hasta ahora también es complicado, ¿ah? Porque salen nuevas leyes, normas y tenemos que estar constantemente actualizándonos, ¿no? Entonces, con estas finanzas públicas y el tema tributario, había mucha confusión. Entonces, se dio el decreto legislativo 771 sobre la ley del sistema tributario nacional, un poco para ordenar el tema tributario, ¿no? Y es ahí donde se planteó los impuestos que son los impuestos ortodoxos, ¿no? Como el IGB, como el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Posteriormente ya salieron y se implantaron los impuestos heterodoxos, ¿no? Que vamos a hablar también aquí, y de los cuales los contribuyentes pues lo tenemos que aplicar, ¿no? Pero tan igual como menciona el profesor especialista en tributación también, Francisco Ruiz de Castilla, vemos, ¿no?, que en el Perú no tenemos un sistema articulado, ¿no?, suficientemente en el tema tributario. Y esto es perjudicial y dañino para todos los contribuyentes, sean personas naturales o sean personas jurídicas. Y esto se tiene que analizar, porque mientras que los impuestos ortodoxos, ¿no?, como IGB, como renta, están direccionados, hay una disposición, una legislación, ¿no?, vienen los impuestos heterodoxos en donde se complica. Organizaciones que no deberían de pagar porque tienes pérdida, ¿no?, porque recién inicias, pero sin embargo tienes que pagar un impuesto. O sea, no hay articulación en el tema de impuestos, y es que a través de la presente, así como también cuando escribo, ¿no?, lo menciono, que se debe de analizar ese tema, ¿no? Eso, entonces, vamos a ver en esta sesión lo que es el tema tributario, ¿no? Dentro del marco de la Constitución, ¿no?, tenemos que dirigirnos siempre a la Carta Magna, ¿no?, habla que los tributos en su artículo 74 se crean, se modifican o se derogan, ¿no? Y también se establece exoneraciones, ¿no?, que son exclusivamente por ley, que ahora también vamos a hablar acerca de la exoneración, última exoneración que ha dado a los productos de primera necesidad. ¿Cuál ha sido el impacto en el país de esta exoneración? ¿Se ha sentido? ¿Has sentido tú cuando has ido a hacer tus compras? ¿No? ¿Ha habido un buen análisis para establecer esta exoneración? ¿O simplemente ha sido decisiones políticas? Tenemos que evaluar también esta información porque al final nos perjudica. Y lo que se está haciendo es que más adelante hagamos a personas, ciudadanos, cada vez con menos ingresos, más desempleo, ¿no?, menos producción, menos comercialización. Entonces, este tema se tiene que analizar, no es decirlo por un tema político, nos afecta muchísimo, ¿no? Entonces, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios. Aquí esto es valiosísimo, ¿no?, sobre los principios constitucionales tributarios, o también le llamamos los principios del derecho tributario.
y ellos se deben de cumplir. Por ejemplo, hablamos acerca de la reserva de ley, valiosísimo, y todo eso tiene una determinación legal, determinación tributaria. Hablamos de otro principio de igualdad, cuando el Estado, a través de disposiciones legales, ¿no? Se crean tributos o se modifican, tiene que cumplir este principio de igualdad para todos los peruanos, sean personas naturales, sean personas jurídicas, sean micro, como sean mega empresas. Tenemos que analizar estos principios. Si uno de ellos no se cumple, estimado, no debería y no figura dentro de lo que llamamos tributos. Respeto a los derechos fundamentales de la persona, por supuesto, y tiene que haber un principio de no confiscatoriedad. No tiene que ser un impuesto confiscatorio. ¿Y a qué llamamos con este principio? O sea, no pueden imponernos un tributo con una tasa de un 40-45%, por ejemplo. Cuando aplican esta tasa, pues ya no podemos aprobar un tema de un tributo, pues donde prácticamente nos va a dejar sin ingresos. Entonces son estos 4 principios fundamentales que son constitucionales y se tiene que evaluar, ¿no? También es importante hablar, aquí hay un tema valiosísimo acerca del artículo 58 y el artículo 59 de la Constitución Política del Perú. ¿Y qué me dicen estos artículos de la Constitución? Que el Estado es quien debe orientar el desarrollo del país y actuar. Estoy aburrida de celular. Ayúdame con el volumen, con los micros, por favor, Lisette. Sí. Vamos a mutear. Vamos a mutear a todos los participantes para... Ok. Me habla, ¿no? Principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos y de infraestructura. Además dice que el Estado debe estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad del trabajo. La empresa del comercio o industria y promover la microempresa. Entonces, esto está en la Constitución. Y es lo que el gobierno, ¿no?, debe de ceñirse, pero están en una pelea estos 2 poderes del Estado. Entonces, ¿hacia dónde nos están guiando? ¿Hacia dónde estamos enfocándonos? Porque vamos a ver acá con los gráficos, en donde vas a ver que en el tema de recaudación de tributos, pues han habido un crecimiento, pero excelente, ¿no? A pesar que venimos de una pandemia. Entonces, ¿en dónde está ese crecimiento del ingreso tributario? El sistema tributario en el Perú, lógicamente hablamos del Código Tributario, ¿verdad? Que es un compendio de normas, disposiciones y leyes, ¿no? Que también lo vamos a tratar someramente, porque en el tema tributario estamos hablando es tan amplio, ¿no? Ahora lo tengo que sintetizar en poco tiempo, entonces van a haber temas que lo voy a simplemente a mencionar, pero te voy a dar la base legal, por supuesto, para que tú puedas googlear, buscarlo, ¿no? Y tener mayor información, ¿no? En el sistema tributario nacional tenemos, ¿no?, los tributos del gobierno central, tributos de los gobiernos locales y tenemos también de otros fines, ¿no?, la recaudación que tenemos. Cuando hablamos del gobierno central, nos estamos refiriendo al tributo del impuesto a la renta, que más adelante lo vamos a hablar, ¿no? Pero es el impuesto
¿no? En donde tenemos un mayor ingreso y recaudación, en especial no solo de los pagos a cuenta, sino también, ¿no?, lo que se recibe de las regularizaciones, ¿no?, del Estado. Un segundito, voy a apagar la computadora. Un segundo. Muy bien. El impuesto a la renta es muy importante, ¿verdad? Vamos a tratarlo acá desde qué año, ¿no?, y qué porcentajes se dio en el país. Y luego, ya a partir del 2017, en qué porcentaje, cuál es la tasa que pagamos del impuesto, ¿no?, a la renta. Ahora todos lo aplican. El IGB es un impuesto, tanto como el impuesto a la renta, son impuestos, ¿no?, ortodoxos. Se conoce su aplicación, pero siguen saliendo nuevas normas, nuevas disposiciones que deberíamos, lógicamente, estudiar, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, que incluso han habido exoneraciones últimas que se han dado al tema de los que son hidrocarburos, gasolina, GNB, GLP, ¿no? Entonces, en este impuesto selectivo al consumo y estas exoneraciones que se le están aplicando, ¿verdaderamente llegarán al contribuyente, llegarán a la persona, al consumidor final? ¿Has sentido tú que esas exoneraciones ha disminuido el tema de salida de dinero, ¿sí?, por parte de caja, tu caja chica? Tenemos también los derechos arancelarios dentro de los tributos del gobierno central, ¿no?, que viene a ser un ingreso valiosísimo en el tema de la balanza comercial, lo que son las importaciones y lo que son el análisis de las exportaciones e importaciones, ¿no? El impuesto temporal a los activos netos, este es un impuesto, es no confiscatorio, ¿no?, así dicen, es un impuesto no confiscatorio, ya que la tasa del impuesto que estamos hablando es de 0.4%. Entonces, como es chiquito, 0.4%, entonces se puede aplicar, pues no se puede llevar, pero este impuesto, estimados, en mi opinión, y hay opinión de muchos expertos tributaristas, que este es un impuesto inconstitucional. Ustedes dirán, ¿y por qué el ITAN es un impuesto inconstitucional? Porque, estimados, estamos pagando este impuesto cuando la empresa muchas veces ha obtenido pérdidas. Y si hablamos un tema de impuesto, está dirigido a la renta. ¿Qué es la renta? La ganancia que tú recibes, que tú obtienes, y producto de esa ganancia tú vas a pagar. Pero sin embargo, estamos pagando un ITAN sobre tu propiedad que obtienes, y muchas veces si tienes pérdida. Para mí ese es un impuesto, ¿no?, inconstitucional, pero dicen que como es tan chiquitito, 0.4%, entonces no hay ningún problema, continúe, ¿no? Cambió de nombre nada más, ¿verdad? Luego tenemos el impuesto a las transferencias financieras. Acá tenemos también, es un impuesto inconstitucional por donde lo veas, por todas las operaciones que realizas, tanto de depósitos como de abonos que realices a la entidad financiera, pues tienes que pagar de ITF, como es el 0.005%. Entonces, como es tan chiquito ese impuesto, entonces no hay ningún problema, continúa. Bueno, también es un impuesto que se aplica o se utiliza para lo que es analizar, ¿no?, las grandes operaciones que realizan personas naturales o personas jurídicas, y a través de ello, lógicamente, evaluar o analizar, ¿no?, contribuyentes que estarían evadiendo, ¿no?
Y tenemos el impuesto especial también a la minería, ¿no? En este impuesto especial a la minería se aplica trimestralmente, ¿no? Cada 3 meses las empresas mineras tienen que elaborar su estado financiero, que es el estado de resultados, y sobre la utilidad operativa que obtengan cada 3 meses, tienen que aplicar, ¿no?, tasas que van dentro del 2% al 8% del impuesto especial a la minería a aplicarse, ¿no? Siempre es importante que ser críticos, estimado, porque no es que me sale la ley y ya bueno, no, tenemos que ser críticos. Tenemos también que elevar nuestra voz de protesta cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Claro, mientras que el gobierno tenga el monopolio de la legalidad de las armas, ¿no? Pues nosotros nos queda la única forma de protestar por algo que no estamos de acuerdo, ¿no? A través, pues, de las redes, ¿no? A través de las redes, a través de televisión, a través de diferentes medios para hacernos escuchar. Bueno, y dentro de los gobiernos locales tenemos pues el impuesto predial. En los gobiernos locales tenemos los gobiernos locales municipales como los gobiernos regionales, ¿no? Porque los gobiernos regionales y provinciales también tienen sus ingresos tributarios, ¿no? Y tenemos el impuesto predial. Su tasa es en forma gradual, ¿no? Es una aplicación de acuerdo a porcentajes de la UIT. Tenemos también el impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala es el que se paga el 3%, ¿no? Sobre la transferencia que se realiza de una propiedad. Bueno, las tasas vienen ya de hace varias décadas, ¿no? No se mueven las tasas de los impuestos, ¿no? Impuesto al patrimonio vehicular. Por ejemplo, impuesto al patrimonio vehicular es un impuesto que va al gobierno provincial, ¿no? De lo que son el municipio, ¿no? Aquí, por ejemplo, este impuesto yo no lo entiendo. ¿Cómo a un bien, ¿no?, una propiedad de un vehículo que es nuevo, le vas a aplicar una tasa del 1% sobre el valor de este vehículo, ¿no? Y eso se va directamente cuando a lo que debes aplicar impuesto viene a ser aquellos vehículos pues que son extremadamente, ya están pues, ¿no?, reusados, y lo que hay contaminación, ¿no? Contaminación ambiental. Entonces hay un tema de sancionatorio acá también que yo realmente no entiendo, lo he comentado, lo hemos hablado, pero se viene aplicando hace mucho, mucho tiempo, ¿no? El impuesto a los espectáculos públicos, no deportivos, aquí también es un ingreso, ¿no?, municipal que se tiene de acuerdo al porcentaje que se tiene de ingresos, ¿no? Por ejemplo, los impuestos a los espectáculos cinematográficos, ¿no? A otros tipos de espectáculos hay una tasa del 10%. Pero los espectáculos, por ejemplo, los conciertos de música, lo que son de folclore, estos sí no tienen lógicamente que pedir autorización al municipio, a la municipalidad, para que puedan aplicarse, ¿no? Pero no tienen que pagar ningún impuesto, ¿no? Y las otras tasas, ¿no?, que se aplican en los gobiernos locales. Tenemos también recaudaciones que hacemos con otros fines, ¿no? El tema de SENATI, que es la contribución al Servicio Nacional, ¿no?, de adiestramiento técnico industrial, ¿no? Que los egresados de SENATI son personal técnico muy, muy bueno, muy eficientes, ¿no? Hay una tasa que se paga de SENATI, sí, que es el 0.75%, ¿no? Pero lo pagan solamente aquellas empresas, aquellas industrias, no lo pagan todas, ¿no? En donde hay un proceso, ¿no?, de manufactura.
En este tema de Senati hay una resolución del Tribunal Fiscal en donde para exclusivamente personal del área comercial, o sea, no le aplica el 0.75%, sino el 50% de esta tasa, o sea, 0.375% para el personal del área comercial, ¿no? Los ejecutivos de venta, el gerente de ventas, ¿no? Ellos no pagarían lo que es la tasa, ¿no? Total de Senati. Esta resolución del Tribunal Fiscal se inició con las empresas Bata, ¿no? En donde se discutía que el personal del área comercial no debería de pagar Senati, ¿no? Senati debería de pagar más el personal del área de producción, ¿no? Por el proceso, el trabajo que se realizan, ¿no? Pero se consiguió una reducción de esta tasa exclusivamente, ¿no? Para este sector de las empresas. Tenemos ENCICO, ¿no? Que es otra contribución al Servicio Nacional de Capacitación, ¿no? Para la industria de la construcción, ¿no? La tasa que pagamos de ENCICO es el 0.2%, pero exclusivamente personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad de construcción. Estimados, les presento en este cuadro, ¿no? El sistema tributario en el Perú. Cada uno de ellos tenemos la base legal desde su inicio, ¿no? Desde la formación, desde los cambios, tasas, disposiciones, aplicaciones, ¿no? Hasta la actualidad.